Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en el sijismo, una fe, bueno, relativamente joven, ¿verdad? Nació allí en el Punjab, subcontinente indio, finales del siglo XV. Eso es. Pero ya tiene entre 25 y 30 millones de seguidores por todo el mundo. Sí, sí, una comunidad global importante. Tenemos fuentes muy completas, casi enciclopédicas, diría yo. Y la idea es explorar a fondo qué tiene de especial, cómo mezcla esa espiritualidad tan profunda con un compromiso social tan marcado. Es una pregunta clave, sí. Porque el sijismo es una tradición muy viva, muy dinámica, y aunque no tenga la pátina de antigüedad de otras grandes religiones, ofrece perspectivas realmente únicas sobre Dios, la ética, la vida en comunidad. Pues vamos a ello. Empecemos por el núcleo, por el corazón de sus creencias, la idea de Dios, ¿cómo es? Pues mira, todo gira en torno a Ik Onkar, ese símbolo, Ik Onkar, que se ve por todas partes. Ajá, Significa hay un solo creador. Es un monoteísmo pues muy radical. un solo creador, Uno solo. Se refieren a él como Waheguru. Waheguru. Sí, que viene a ser como maestro maravilloso. Y lo describen como Nirankar, o sea, sin forma, Akal, eterno, fuera del tiempo, Kartapuraj, el ser creador. Pero la idea base es esa. Uno, indivisible. Y has dicho sin forma, eterno. ¿Cómo se relaciona entonces este Dios con el mundo que sí tiene forma, que sí está en el tiempo? He leído por ahí el término panenteísta. Suena complejo. Sí, suena técnico, pero la idea es interesante. No es panteísmo, ¿eh? No es que el universo sea Dios. Vale. Es panenteísmo. Dios está en toda la creación, impregna todo, pero a la vez la trasciende. Es más grande que el universo. El universo está contenido dentro de Dios, digamos. Ya veo. Dentro pero no limitado por él. Y otra cosa curiosa es el género. Dios no tiene género, pero a veces se usan metáforas masculinas para Dios y femeninas para su energía creativa. El Guru Granth Sahib, su libro sagrado, llega a hablar de las almas humanas como esposas que anhelan unirse a su señor esposo. Es una imagen poética, claro. ¡Qué curioso! Eso ya marca una diferencia con las religiones abrahámicas, por ejemplo. Y entiendo que tampoco hay figuras como ángeles o demonios, ¿no? El foco es total en Waheguru. Total y exclusivo. Nada de intermediarios ni otras entidades espirituales. Solo el creador único. De hecho, el Mul Mantar, que es como el credo fundamental que abre el Guru Granth Sahib, lo deja clarísimo. ¿Qué dice ese Mulmantar? Pues resume esa visión. Hay un solo ser supremo, la realidad eterna, el creador, sin miedo y sin enemistad, inmortal, nunca encarnado, autoexistente, conocido por la gracia a través del verdadero gurú. Es una declaración muy potente y concisa de su teología. Entendido. Si Dios es esa realidad única y eterna, ¿qué papel juega entonces el mundo material, lo cotidiano? Mencionan el concepto de Maya. Sí, Maya. A ver, no es que el mundo sea irreal, como en algunas filosofías orientales. Ah, vale. No. Maya es más bien la ilusión que provocan sus valores temporales. La atracción por la riqueza, el poder, los placeres. Cosas que dan satisfacción, sí, pero pasajera. O sea, es una especie de distracción. Exacto. Una red que nos atrapa en lo transitorio y nos desvía de lo realmente importante. La devoción a Dios, que es la única realidad permanente. Maya es esa confusión entre lo temporal y lo eterno. Y parece que hay como enemigos internos que alimentan esa ilusión. Los 5 ladrones. He leído. Correcto, los Panch Chor. Son 5 tendencias negativas muy concretas. ¿Cuáles son? El ego, Haumai, la ira, Krodh, la codicia, Lob, el apego desmedido, Mo, y la lujuria, Kam. Vaya. Se les llama ladrones porque nos roban la paz interior, la conexión con Dios, y todos ellos nacen, según la visión Sikh, del egoísmo, del Haumai, de ponernos a nosotros mismos en el centro en lugar de a Dios. Y creen que vivimos en una era oscura, la Kali Yuga, precisamente por esto, ¿no? Porque el mundo está dominado por Maya y estos ladrones. Justo. La separación de Dios es la consecuencia de dejarse llevar por esta ilusión y estos vicios. Y la única forma de salir de ahí es, bueno, la devoción intensa y consciente. Entonces, si hay que superar esa ilusión, esos vicios, ¿cuál es la meta final para un Sikh? ¿Se busca un cielo, un paraíso después de morir?
La meta principal no es tanto un lugar físico como el cielo o el infierno, aunque a veces se usen esas metáforas. El objetivo supremo es la reunificación con Dios, con Akal, el intemporal. Reunificación. Sí, volver a la fuente. Y lo interesante es que esa liberación, llamada Jivan Mukti, se puede alcanzar en vida. No hay que esperar a morir. Liberación en vida. Eso también suena a otras tradiciones de la India. Sí, comparte ese concepto con el hinduismo, por ejemplo. De hecho, aceptan las ideas de karma y reencarnación. Son parte del marco cultural. Pero, y esto es crucial, están modificadas por la idea de la gracia divina. Nadar, Mejar, Kirpa, la llaman. Ah, la gracia. No es solo causa y efecto. Exacto. Guru Nanak lo dijo muy claro. El cuerpo nace por el karma, pero la salvación se alcanza por la gracia. La gracia de Dios puede romper ese ciclo. ¿Y cómo se busca activamente esa gracia, esa liberación en vida? ¿Qué hay que hacer? Pues implica un esfuerzo consciente en varias direcciones. Por un lado, evitar las trampas de Maya y los 5 ladrones, claro. Pero sobre todo, cultivar activamente la conexión con Dios. ¿Cómo? A través de prácticas como el Nam Simran, que es meditar y recordar constantemente el nombre divino. También el Kirtan, el canto de himnos sagrados. La música es importantísima en el sijismo. El canto. Sí, el Guru Granth Sahib está escrito en verso, para ser cantado. Y luego, fundamental, el Seva, el servicio desinteresado a la humanidad. Servicio desinteresado. Sí, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y también es muy importante la satsang, la compañía de gente virtuosa, la comunidad de buscadores de la verdad. Todo eso ayuda a romper el ciclo de reencarnaciones y acercarse a Dios. He oído que todo esto, en la práctica diaria, se resume a menudo en 3 pilares. ¿Es así? Sí, es una forma muy buena y muy práctica de resumir la ética Sij en acción. Son 3 principios básicos. ¿Cuáles son? El primero, Naam Japo. ¿Qué es lo que decíamos? Recordar, meditar en el nombre de Dios. Mantenerlo presente. Vale. El segundo, Kirat Karo. Ganarse la vida honradamente. Con trabajo, esfuerzo, de forma ética. Nada de trampas ni vivir a costa de otros. Trabajo honesto. Y el tercero, Bank Chako. Compartir lo que se tiene con los demás. Ya sea comida, dinero, tiempo, habilidades, lo que sea. Recordar a Dios, trabajar honestamente y compartir. Complementan perfectamente con el SEVA, el servicio desinteresado. De hecho, dicen que hay 3 tipos de SEVA. Ah, ¿sí? Tan, que es el servicio físico, el trabajo manual. Man, servicio mental, o sea, dedicar tu mente y corazón a la causa. Y Dan, servicio material, dar apoyo económico. Todo ello está enfocado a combatir el egoísmo, el haumai, que como decíamos es la raíz del mal y del sufrimiento. Muy claro. Esto nos lleva directamente a cómo se vive todo esto en comunidad. Has mencionado el kirtan, el canto, y el seva, el servicio. ¿Dónde ocurre principalmente esta vida comunitaria? El centro neurálgico es el Gurdwara. Literalmente significa la puerta hacia el gurú. ¿La puerta al gurú? Sí, y es mucho más que un templo. Es un centro espiritual, social, educativo y, lo más importante, está abierto a todo el mundo, sin excepción. Da igual tu casta, tu credo, tu raza, tu género, todos son bienvenidos. Eso es potente. ¿Y cómo es la adoración allí? La práctica central es el Kirtan, el canto comunitario de los himnos del Guru Granth Sahib, llamados Shabbats. La música tiene un papel elevador, meditativo. Al entrar, es costumbre quitarse los zapatos y cubrirse la cabeza y mostrar respeto inclinándose ante el Guru Granth Sahib que está instalado en un lugar central. Y dentro del Gurdwara está el famoso langar, ¿verdad? Esa cocina comunitaria. Fundamental. El langar es una institución increíble. Es una cocina y un comedor donde voluntarios, sevadars, preparan y sirven comida vegetariana sencilla, pero nutritiva, de forma gratuita, a todos los que llegan. A todos. A todos. Sikhs, no sikhs, ricos, pobres. Y lo importante es que todos se sienten juntos en el suelo, en filas, pangats, a comer lo mismo. Es una manifestación potentísima del principio de igualdad, sangat, y de compartir, band chakko. Rompe barreras sociales como ninguna otra cosa. Impresionante. Hablemos ahora de la identidad Sikh, que es muy reconocible. La Khalsa y la 5K
Son elementos visuales muy fuertes. ¿Puedes explicarnos qué son exactamente y por qué surgieron? Claro. La Khalsa, que significa los puros o también los soberanos, es la comunidad de Sikhs que han pasado por una ceremonia de iniciación. Se llama Amrit Sanskar, la ceremonia del néctar. Una iniciación. Sí. Fue establecida por el 10º y último gurú humano, Guru Gobind Singh, en 1699. Y el contexto es clave para entenderlo. Fue en un momento de persecución muy intensa por parte del Imperio mogol. La Khalsa nació para forjar una identidad sikh fuerte, unida, disciplinada y comprometida con la defensa de la justicia. Entiendo. ¿Y qué implica pertenecer a la Khalsa? ¿Qué compromisos se adquieren? Ahí es donde entran las 5K, imagino. Exactamente. Los sikhs iniciados, que se llaman Amritdhari, se comprometen a llevar siempre consigo 5 artículos de fe, las Panch Kake, o 5K, porque sus nombres en puñabí empiezan por K. A ver, ¿cuáles son? La primera, que es el pelo sin cortar, desde el nacimiento. Es un símbolo de aceptación de la voluntad de Dios, de espiritualidad. Los hombres, y muchas mujeres también, suelen cubrirlo con un turbante, el dastar, que es un símbolo muy potente de identidad y respeto. El pelo largo y el turbante. Muy característico. Sí. La segunda K es kanja, un pequeño peine de madera. Sirve para mantener el es limpio y ordenado, pero simboliza también la disciplina mental y espiritual, el orden en la vida. Vale. Pelo y peine. La tercera. Cara, un brazalete de acero o hierro. Siempre es circular, sin principio ni fin, simbolizando la unidad eterna de Dios y la unión del Sikh con él. Se lleva en la muñeca derecha y recuerda el compromiso con la rectitud y la contención en las acciones. Como unas esposas de Dios, pero en positivo. Interesante simbolismo. ¿La cuarta? Kirpan, una espada o daga ceremonial. Esta suele generar más preguntas, a veces malentendidos. Sí, exacto. Es un arma. Es un símbolo religioso del deber del Sikh de defender la justicia, la verdad y proteger a los débiles y oprimidos. Y asimismo, no es un arma de agresión, sino un emblema de la responsabilidad de actuar contra la tiranía. Su tamaño puede variar mucho, desde algo pequeño y simbólico hasta una espada más grande. Entendido. El deber de defender la justicia. ¿Y la quinta K? Cachera. Una ropa interior especial de algodón, parecida a unos pantalones cortos o bombachos, simboliza la modestia, el autocontrol, la castidad y la preparación para la acción. Ya veo. ¿Qué es Kanga, Kará, Kirpan y Cachera? Todo un conjunto de símbolos con significados prácticos y espirituales muy profundos. Muy profundos, sí. Y llevarlos es un compromiso diario y visible. Además, con la iniciación en la Khalsa, los hombres adoptan el apellido Singh, que significa león, y las mujeres Kaur, princesa. Singh y Kaur. Eso también refuerza la idea de igualdad, ¿no? Eliminando apellidos ligados a castas. Totalmente. Busca crear una hermandad igualitaria y noble espiritualmente. Pero ojo, es importante saber que no todos los que se identifican como Sikhs son Amritdhari, o sea, iniciados en la Khalsa. ¿Ah, no? No. Están los Kesdari, que son Sikhs que mantienen el pelo largo y el turbante, pero no han pasado por la ceremonia del Amrit. Y luego están los Sahasdari, que se consideran Sikhs, siguen las enseñanzas de los gurús, pero no adoptan las 5K ni el pelo largo. Hay distintos niveles de observancia. Entendido. Pero las 5K, para los Amritdhari, encarnan ese ideal del Sant Sipahi, ¿verdad? Del santo soldado. Justo. La persona que es profundamente devota y espiritual, Sant, pero también está lista y dispuesta a defender activamente la rectitud y la justicia en el mundo, Sipahi. No son excluyentes, sino complementarios. Esa dualidad o integración me recuerda a otro concepto que mencionaste antes, Miri y Piri. ¿Están relacionados? Absolutamente relacionados. Miri Piri es la doctrina que afirma la unión inseparable de la autoridad temporal, mundana, política, Miri, y la autoridad espiritual, Piri. Unión de lo temporal y lo espiritual. Sí, fue formalizado por el sexto gurú, Guru Har Gobind,
que fue el primero en llevar 2 espadas para simbolizarlo, justo después del martirio de su padre, Guru Arjan. Ah, claro, como respuesta a la persecución. Exacto. La idea es que la vida espiritual no puede ni debe separarse de la vida secular. La fe debe informar y guiar las acciones en el mundo. No puedes retirarte a meditar e ignorar la injusticia. La conciencia espiritual debe traducirse en una participación activa y ética en la sociedad. O sea que el mundo cotidiano no es una distracción de Dios, sino el escenario donde se vive la fe. Precisamente. El mundo es parte de la realidad infinita y actuar correctamente en él es parte del camino espiritual. Y esto nos lleva de forma natural a cómo se transmiten estas enseñanzas, a través de sus escrituras sagradas. La principal, entiendo, es el Gurú Granth Sahib. Has dicho que es considerado el gurú viviente. Eso es muy particular. Y que la guía espiritual residiría para siempre en el Granth, en el libro. Por eso se le trata con tanta reverencia. ¿Y quién lo compiló? ¿Contiene solo escritos de los gurús? Su compilación la empezó el quinto gurú, Guru Arjan, en 1604. Esa primera versión se llamó Adi Granth. Incluyó los signos, Gurbani, de los primeros 5 gurús, incluido el mismo. Pero aquí viene lo extraordinario. ¿El qué? Que Guru Arjan incluyó también escritos de otros santos y místicos de la India, tanto hindúes como musulmanes. ¿De otras religiones? Sí, incluyó versos de bhagats hindúes como Kabir, Namdev, Ravidas, que eran de castas bajas, y también de sufíes musulmanes como Sheikh Farid. Ese es increíblemente inclusivo para la época. ¿Por qué? Refleja una idea central del sijismo, que la verdad divina no es patrimonio exclusivo de ninguna religión o grupo, que diferentes caminos pueden expresar intuiciones válidas sobre el único Dios infinito. No buscaba crear un sincretismo, ojo, sino reconocer la sabiduría donde estuviera, aunque afirmando siempre la primacía del camino Sikh. Fascinante. ¿Y cómo se trata físicamente el libro? Con la máxima reverencia, casi como a una persona. En los gurdwaras se instala en un trono, Takht, bajo un dosel, Chanani, se le abanica con un chaur, un espantamosca ceremonial, como signo de respeto. Tiene sus propios aposentos donde descansa por la noche, su hasán. Las copias viejas o dañadas no se tiran, reciben un servicio funerario especial. Vaya nivel de respeto. Absoluto. Está escrito en el alfabeto Gurmukhi, que estandarizó el segundo gurú, Guru Angad. Y todo él es poesía, organizado según 31 ragas musicales principales, porque está pensado para ser cantado, no solo leído. Poesía y música como vehículo de lo sagrado. ¿Y hay otras escrituras importantes además del Guru Granth Sahib? Existen otras 2 que tienen importancia histórica y para ciertos grupos, pero su estatus es, más debatido. No tienen la autoridad universal del Guru Granth Sahib. ¿Cuáles son? Una es el Dasam Granth. Tradicionalmente se atribuye a Guru Gobind Singh, aunque hay debate académico sobre su autoría completa. Contiene oraciones diarias muy importantes que sí son usadas por todos los Sikhs, como el Jap Sahib o la Benti Chopai, pero también incluye narraciones mitológicas hindúes y relatos a batallas. Entiendo. ¿Y la otra? El Sarblo Granth, también atribuido a Guru Gobind Singh, pero con más dudas académicas. Se centra mucho más en aspectos marciales, el arte de la guerra, la soberanía. Estos 2 Granths son especialmente venerados por grupos como los Nihangs, la orden guerrera tradicional Sikh. Los Nihangs. Sí, son muy distintivos. Pero para la inmensa mayoría de los Sikhs, la única autoridad espiritual suprema y final es el Guru Granth Sahib. Es el Gurú eterno. Queda claro. Vayamos ahora a la historia, que parece fundamental para entender cómo el sijismo llegó a ser lo que es hoy, con esa identidad tan marcada. ¿Cómo empezó todo? ¿Quién fue Guru Nanak? Guru Nanak nació en 1469 en Nankana Sahib, que hoy está en Pakistán. Nació en una familia hindú de la casta Khatri, comerciantes, pero desde joven mostró una inclinación espiritual muy profunda. Tras una experiencia mística transformadora, se dice que estuvo desaparecido 3 días, emergió con un mensaje radical para su tiempo. ¿Cuál fue ese mensaje? No hay hindú, no hay musulmán. Impactante. Sí. No negaba esas identidades, sino que apuntaba a una verdad humana y espiritual más profunda,
común a todos más allá de las etiquetas religiosas. Empezó a viajar extensamente, difundiendo su mensaje de un solo Dios, igualdad de todos los seres humanos, la importancia del trabajo honesto y el servicio. Fundó una comunidad en Kartarpur y sus seguidores empezaron a llamarse Sikhs. Sikhs. ¿Qué significa? Significa discípulo, aprendiz, alguien que está aprendiendo el camino de la verdad. Y Nanak estableció una línea de sucesores, los gurús, para continuar su misión. Sí, él eligió a su sucesor basándose en la devoción y la capacidad, no en el parentesco, aunque luego algunos sí fueron familiares. Hubo 10 gurús humanos en total, en un linaje que duró unos 240 años. ¿Y qué aportó cada uno, a grandes rasgos? Bueno, cada uno consolidó y desarrolló la comunidad. Guru Angad, el segundo, estandarizó la escritura gurmukhi, esencial para preservar los himnos. Guru Amar Das, el tercero, organizó mejor la comunidad, instituyó ceremonias para el nacimiento, matrimonio y muerte y expandió mucho el langar, la cocina comunitaria. Ajá. Guru Ram Das, el cuarto, fundó la ciudad de Ramdaspur, que luego se convertiría en Amritsar, el centro espiritual y geográfico del sijismo, y Guru Arjan, el quinto, fue crucial. Compiló el Adi Granth, la primera versión del libro sagrado, y construyó el primer Harmandir Sahib, el templo dorado, en medio de un estanque sagrado en Amritsar. El templo dorado. Una imagen icónica. Pero la historia da un giro dramático con Guru Arjan, ¿no? Su martirio. Sí, ese fue un punto de inflexión brutal. En 1606, Guru Arjan fue arrestado y torturado hasta la muerte por orden del emperador mogol Jahangir. Oficialmente por intrigas políticas, pero fundamentalmente por el crecimiento de la comunidad Sikh y por negarse a hacer cambios en el Adi Granth y a convertirse al Islam. Un martirio por defender su fe y su escritura. Exacto. Y eso cambió la naturaleza de la comunidad. Su hijo y sucesor, Guru Hargobind, el sexto gurú, dijo: «Hasta ahora hemos sido pacíficos, pero la situación exige un cambio». ¿Y qué hizo? Introdujo el concepto Miri-Piri, que ya comentamos, la unión de lo espiritual y lo temporal. Empezó a llevar 2 espadas, a entrenar a los Sikhs militarmente para la autodefensa y construyó el Akal Takht, el trono del intemporal, justo enfrente del Harmandir Sahib, como símbolo de la autoridad política y temporal Sikh. Empezó la militarización para la defensa. Sí, una transformación necesaria para sobrevivir. La persecución por parte de los mogoles continuó de forma intermitente. El siguiente gran martirio fue el de Guru Tegh Bahadur, el 9º gurú, en 1675. ¿Por qué lo ejecutaron a él? Fue ejecutado en Delhi, por orden del emperador Aurangzeb, que era un musulmán muy rigorista. Guru Tegh Bahadur fue martirizado por defender la libertad religiosa, no solo de los Sikhs, sino específicamente la de un grupo de pandits hindús de Cachemira que le pidieron ayuda ante la conversión forzosa al Islam. Es un ejemplo muy potente de defensa interreligiosa. Increíble. Defender a otros a una costa de la propia vida. Exacto. Y la respuesta a este martirio vino de su hijo, el 10º y último gurú humano, Guru Gobind Singh. Aquí es donde entra la creación de la Khalsa. Justamente, en 1699, en la festividad de Vaisakhi, Guru Gobind Singh convocó a una gran multitud de Sikh y, de forma dramática, pidió voluntarios dispuestos a sacrificar su cabeza por el gurú. 5 hombres se ofrecieron. Él los llevó a una tienda y salió con la espada ensangrentada. Luego se supo que había sacrificado cabras. Pero esos 5, los Panch Pyare, los 5 amados, fueron los primeros iniciados en la Khalsa. Qué momento tan teatral y fundacional. Sí, les dio el Amrit, néctar azucarado removido con una espada, les dio las 5K, los apellidos Singh y Kaur, y estableció el código de conducta. Creó así una comunidad de santos soldados, con una identidad muy fuerte, cohesionada y preparada para resistir la opresión y luchar por la justicia. Fue una refundación de la comunidad. ¿Y él fue el último gurú humano, pasando la autoridad al libro sagrado? Eso es. Después de él, la guía quedó en el Guru Granth Sahib, el gurú libro, y en la Guru Panth, la comunidad gurú, la Khalsa en su conjunto. ¿Y qué pasó después, políticamente?
¿Consiguieron resistir? Hubo un periodo de lucha muy dura tras la muerte de Guru Gobind Singh. Un discípulo suyo, Banda Singh Bahadur, lideró una rebelión exitosa durante un tiempo contra los mogoles, estableciendo un breve gobierno Sikh, pero fue capturado y ejecutado brutalmente. Vaya. Luego, durante el siglo XVIII, mientras el imperio mogol decaía, los sijes se organizaron en bandas guerreras llamadas misls, y de la unión de estos misls, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, surgió algo impensable antes: un poderoso imperio Sikh. ¿Un imperio Sikh? Sí, bajo el liderazgo de un jefe militar brillante, Maharaja Ranjit Singh. Conquistó Lahore en 1799 y estableció un reino vasto y secular que se extendía por gran parte del Punjab, Kashmira y hasta Afganistán. Fue una edad de oro para los sikhs en términos políticos y culturales. Ranjit Singh fue quien cubrió de láminas de oro el Harmandir Sahib, dándole el nombre popular de Templo Dorado. Maharaja Ranjit Singh. Pero ese imperio no duró mucho después de él, ¿no? No, lamentablemente. Ranjit Singh murió en 1839 y su imperio se desintegró rápidamente debido a luchas internas por la sucesión y las intrigas de la corte. Esto dejó la puerta abierta a los británicos. Los británicos. Sí, la Compañía Británica de las Indias Orientales aprovechó la debilidad. Hubo dos guerras anglo-sikhs muy duras, 1845-46 y 1848-49. Los sikhs lucharon valientemente, pero fueron derrotados. En 1849 los británicos anexionaron el Punjab a su imperio en la India. Fue el fin de la soberanía sikh. ¿Qué caída tan rápida después de Ranjit Singh? ¿Y cómo afectó el dominio británico al sijismo? Fue un periodo complejo. Por un lado perdieron el poder político. Por otro, bajo la relativa paz británica y enfrentados al proselitismo cristiano e hindú del movimiento Arya Samaj, surgió un importante movimiento de reforma y revitalización interna, el movimiento Singh Sabha, en la segunda mitad del siglo XIX. Singh Sabha. ¿Qué buscaba? Y delimitar una identidad sikh clara y distinta del hinduismo, con el que había habido mucha mezcla popular. Hubo debates internos importantes. ¿Entre quiénes? Principalmente entre los llamados Sanatan Sikhs, que eran más tradicionales y veían el sijismo como parte de la gran familia hindú, y los Tat Khalsa, la Khalsa pura, que buscaban una identidad sikh más exclusiva, basada estrictamente en la Khalsa de Guru Gobind Singh y el Guru Granth Sahib. ¿Y quién prevaleció? Los Tat Khalsa fueron los más influyentes a largo plazo. Estandarizaron muchas prácticas, como la ceremonia de matrimonio sikh, el Anand Karaj, diferenciándola de ritual hindú con fuego. Promovieron la educación en Punjabí y la escritura gurmukhi. Eliminaron ídolos y prácticas consideradas hindúes de los gurdwaras. Fueron clave en la formación de la identidad sikh moderna y de instituciones como el SGPC, Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, el comité que administra los principales gurdwaras históricos en la India, y el partido político Akali Dal. Entiendo. Fue como una reafirmación de la identidad frente a presiones externas e internas. Exacto. Una consolidación doctrinal y práctica muy importante. Y llegamos a otro momento histórico absolutamente traumático, la partición de la India en 1947. El Punjab fue dividido. ¿Cómo vivieron eso los sikhs? Fue una catástrofe de proporciones inimaginables. Los líderes sikhs se opusieron firmemente a la creación de Pakistán y a la división del Punjab, su tierra natal histórica y espiritual. Pero la línea de partición, la línea Radcliffe, trazada apresuradamente por los británicos, cortó el Punjab por la mitad. Justo por la mitad. Sí, y desató una violencia sectaria espantosa entre musulmanes por un lado y sikhs e hindúes por el otro. Hubo masacres masivas en ambos lados de la nueva frontera. Millones de personas fueron desplazadas. Para los sikhs significó abandonar la mitad occidental del Punjab, que pasó a Pakistán. ¿La mitad de su tierra? Gurdwaras históricos. Millones de sikhs se convirtieron en refugiados de la noche a la mañana, perdiendo sus hogares, sus tierras, sus negocios. Fue una herida profundísima en la psique colectiva sikh, una pérdida irreparable. Terrible. Y la historia reciente también tiene episodios muy duros. Los años 80, el movimiento por Jalistán, la operación Blue Star. ¿Puedes contextualizar eso de forma neutral? Sí, es un periodo muy sensible y complejo.
Durante los años 70 y principios de los 80 surgió en algunos sectores de la comunidad Sikh, tanto en Punjab como en la diáspora, un movimiento político que reivindicaba la creación de un estado Sikh independiente llamado Jalistán, tierra de los puros. ¿Por qué surgió? Había diversas causas, sentimientos de discriminación política y económica por parte del gobierno central indio, agravios históricos, el deseo de autonomía. Este movimiento ganó fuerza y una facción se volvió militante bajo el liderazgo de un predicador carismático llamado Jarnail Singh Bhindranwale. Bhindranwale. Sí, él y sus seguidores armados se establecieron y fortificaron dentro del complejo del Templo Dorado en Amritsar en 1982, usándolo como base de operaciones. Hubo un aumento de la violencia, ataques terroristas. La situación se volvió muy tensa. ¿Y la operación Blue Star? Fue la respuesta del gobierno indio, liderado por Indira Gandhi. En junio de 1984, el ejército indio lanzó un asalto militar a gran escala contra el complejo del Templo Dorado para desalojar a Bhindranwale y sus militantes. Un asalto militar al lugar más sagrado. Exacto. La operación fue un éxito militar, en el sentido de que eliminó a los militantes, incluido Bhindranwale, pero tuvo un coste humano altísimo. Muchas muertes de soldados, militantes y también civiles atrapados dentro. Y causó daños enormes a la Caltach, el centro de autoridad temporal, y a otras partes del complejo sagrado, incluida la biblioteca de referencia Sikh. Las consecuencias debieron ser devastadoras para la comunidad. Lo fueron. Causó una profunda conmoción, ira y un sentimiento de alienación en muchísimos Sikhs en todo el mundo, incluso entre aquellos que no apoyaban a Bhindranwale ni a Khalistán. Se sintió como una profanación. Y la violencia no acabó ahí. No. Pocos meses después, en octubre de 1984, Indira Gandhi fue asesinada por dos de sus propios guardaespaldas Sikhs, en venganza por la Operación Blue Star. Y esto, a su vez, desencadenó una ola de violencia anti-Sikh terrible, especialmente en Delhi, pero también en otras ciudades indias. Turbas organizadas masacraron a miles de civiles Sikhs inocentes durante varios días, con la pasividad o incluso connivencia de algunas autoridades. Fueron pogromos brutales. Qué espiral de violencia tan terrible. Años muy oscuros. Muy oscuros y traumáticos, sí. Las heridas de 1984 tardaron mucho en cicatrizar, y para muchos aún no lo han hecho del todo. Aunque la situación en Punjab se normalizó con el tiempo, y el movimiento separatista perdió apoyo masivo. Entiendo. Vayamos al presente. ¿Cómo es la comunidad Sikh hoy? ¿Hablamos de unos 25-30 millones globalmente? Sí, esa es la cifra estimada. La gran mayoría, como decíamos, alrededor del 75%, sigue viviendo en el estado indio del Punjab, donde de hecho son la mayoría religiosa, cerca del 58% de la población. Punjab sigue siendo el corazón. Sí, pero hay comunidades muy importantes en otros estados de la India, como Haryana, Delhi, Rajasthan. Y luego está la diáspora, que es muy significativa y dinámica. ¿Dónde se concentra la diáspora? Destaca sobre todo Canadá. Tiene la mayor proporción de Sikhs respecto a su población total, más del 2%, especialmente en la provincia de Columbia Británica, donde son casi el 6%. Es muchísimo. Sí. También hay comunidades muy grandes y establecidas en el Reino Unido. Fueron de los primeros lugares de migración en Estados Unidos, Australia, Malasia, África Oriental. Y curiosamente en Pakistán, la cuna del sijismo, hoy queda una comunidad muy pequeña, apenas unos 20.000 sikhs, aunque guardan lugares sagrados muy importantes. Una presencia global notable. Y hay mucha diversidad interna dentro de esa comunidad global. Mencionaste antes diferentes niveles de observancia. Sí, hay diversidad. Aunque la corriente principal hoy en día es la que sigue las normas de la Khalsa definidas por el movimiento Singh Sabha y el SGPC, existen grupos históricos que han sobrevivido. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los Udasis, una orden ascética fundada por el hijo de Guru Nanak, aunque hoy son más cercanos al hinduismo. Los Nirmalas, que son una tradición de eruditos y filósofos Sikh. Los Namdaris, que son muy reconocibles porque visten de blanco y llevan un turbante blanco horizontal. Ellos creen en una línea de gurús vivientes después de Guru Gobind Singh, lo que los diferencia de la corriente principal. O los Nirankaris, otro grupo reformista del siglo XIX. Y claro, los Nihangs. Los Nihangs, la orden guerrera. Exacto. Son muy llamativos, con sus túnicas azules, turbantes altos adornados con insignias de acero y su tradición marcial muy viva.
Se consideran los guardianes de la tradición Khalsa más pura y antigua. Son una minoría, pero muy respetada y visible. Interesante. ¿Y qué hay de las castas? El sijismo rechaza el sistema de castas, pero persiste en la práctica. Es una tensión importante. Los gurús rechazaron de plano y con mucha fuerza el sistema de castas hindú. Predicaron la igualdad radical de todos los seres humanos. El langar es una prueba de ello. Sin embargo, la realidad social, especialmente en las zonas rurales del Punjab, es que las distinciones de casta heredadas del hinduismo no han desaparecido del todo. ¿En qué sentido? Pues en temas como el matrimonio, a menudo la gente sigue prefiriendo casarse dentro de su grupo de casta tradicional. La casta Jat, que es tradicionalmente agraria, es la mayoritaria entre los sikhs, más del 60%. Pero hay otras castas como los Khatri y Arora, comerciantes, los Ramgaryajas, artesanos, y también sikhs que provienen de las castas Dalits, antes llamadas intocables, como los Mazhabi sikhs o los Ravidasya sikhs. ¿Y hay discriminación? Ha habido históricamente, y aunque la situación ha mejorado mucho gracias a las enseñanzas sikhs y a esfuerzos conscientes, todavía pueden existir prejuicios o desigualdades sociales o económicas. A veces, los sikhs de origen Dalit han tenido que construir sus propios gurdwaras porque no se sentían plenamente integrados en los dominados por otras castas. Hay asientos reservados para Dalits en el SGPC como medida de acción afirmativa. Es una lucha continua por hacer realidad plena el ideal igualitario de los gurús. Una tensión entre el ideal religioso y la realidad social, como en tantas partes. Para ir terminando, repasemos las prohibiciones o tabús clave, especialmente para los Sigpa iniciados en la Khalsa. Mencionaste las 5 Ks como obligaciones. ¿Qué está prohibido? Hay 4 transgresiones principales, llamadas kurahits, que un Sikh Amritdhari debe evitar a toda costa, porque romperlas implica una especie de caída de la Khalsa y requiere una reiniciación. Las 4 principales. La primera, deshonrar el kes, es decir, cortarse el pelo o cualquier vello corporal. ¿Vale? La segunda, comer carne khuta. Esto se refiere específicamente a la carne de animales sacrificados según rituales religiosos como el halal musulmán o el kosher judío, que implican un desangrado lento. Muchos sikhs optan por ser vegetarianos, siguiendo el ejemplo del langar, pero para los sikhs que sí comen carne, la única permitida es la yatka, donde el animal es sacrificado de un solo golpe rápido para minimizar el sufrimiento. Entiendo la distinción. La tercera. El adulterio. Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio está estrictamente prohibido. Se valora mucho la fidelidad y la vida familiar. ¿Y la cuarta? El uso de intoxicantes, especialmente el tabaco, que está absolutamente prohibido y es considerado muy perjudicial física y espiritualmente. También se desaconseja fuertemente el consumo de alcohol y otras drogas que alteren la conciencia y dificulten la conexión con Dios. Cortar el pelo, carne khuta, adulterio e intoxicantes. Las 4 grandes prohibiciones. Esas son las fundamentales para la Khalsa. Luego hay otras normas de conducta recogidas en el Rajit Maryada, el código de conducta Sikh consensuado en el siglo XX. Por ejemplo, no practicar la idolatría, no realizar peregrinaciones supersticiosas, no creer en augurios o magia. También se prohíbe perforarse la nariz o las orejas para llevar joyas, aunque históricamente era común. Se condena el infanticidio femenino, el robo, el juego. Se desaconseja que las mujeres lleven velo. No se debe ir con la cabeza descubierta, ni llevar gorras o sombreros en lugar del turbante o un pañuelo. Y como dijimos, no existe un clero hereditario. Cualquier Sikh, hombre o mujer, con la formación adecuada puede oficiar como granthi, el cuidador y lector del Guru Granth Sahib. Servicio, igualdad. Pasando por la formación de una identidad única con la Khalsa y las 5 K como respuesta a la historia. Una historia marcada por devoción, sí, pero también por martirio, lucha, resiliencia, hasta llegar a la comunidad global que soy, vibrante y diversa. Sí, ha sido un buen repaso. Si tuviera que quedarme con una esencia, sería esa insistencia en vivir con veracidad, con sat. Y esa integración inseparable de la búsqueda espiritual, el piri, con la responsabilidad activa en el mundo, el miri. Siempre buscando el bienestar de todos, sarvat davala. Esa frase final de la oración Sikh, la ardas, lo resume todo. Pedir por el bien de toda la humanidad. Sarvat Damala. El bien para todos. Me gusta mucho ese concepto. Y conecta con esa idea inicial de Guru Nanak, de que ninguna religión tiene el monopolio de la verdad, ¿no?
Quizás la reflexión final para quienes nos escuchan podría ir por ahí. A ver, En nuestro mundo actual, tan a menudo dividido por líneas religiosas, políticas, nacionales, ¿qué lecciones podríamos extraer de principios sikhs, como ese Sarvat Davala, o de su visión de una verdad compartida, más allá de las etiquetas, para intentar fomentar un diálogo interreligioso, intercultural, que sea más constructivo, para buscar juntos, quizá, una sociedad más justa para todos, como ellos intentan? es una pregunta muy pertinente. Pues ahí la dejamos. Una idea para seguir dándole vueltas. Ha sido un placer explorar esto contigo. Igualmente. Un tema apasionante. Saludos y bienvenidos a esta inmersión que vamos a hacer hoy. Nos metemos en un tema que, la verdad, suena a ciencia ficción, pero que está muy, muy presente: el transhumanismo. Para guiarnos en esto tenemos como base un artículo bastante completo de Wikipedia que intenta desgranar este movimiento filosófico, intelectual, complejo, la verdad. La idea hoy es intentar entender qué busca el transhumanismo, de dónde sale eso de mejorar al ser humano con tecnología. Y claro, ¿por qué genera tanta polémica? La meta final es convertirnos en algo posthumano. Exacto. Bueno, en esencia, es la creencia de que podemos, y para algunos debemos, usar la razón, la ciencia, la tecnología, pues para superar nuestras limitaciones biológicas, las fundamentales. ¿Limitaciones como cuáles, por ejemplo? Pues piensa en erradicar el envejecimiento, ¿no? Potenciar nuestras capacidades intelectuales, las físicas, incluso las psicológicas. Y sí, algunos van tan allá que especulan con una transformación tan radical que, bueno, dejaríamos de ser humanos tal y como nos entendemos ahora. Seríamos posthumanos. Posthumanos. Suena muy ambicioso, sí. Pero esta idea de querer ir más allá, de trascender nuestros límites, eso no es totalmente nuevo, ¿verdad? Siempre ha habido mitos, leyendas. Ciertamente, ese impulso es muy antiguo. Lo ves desde Gilgamesh buscando la inmortalidad hasta, no sé, la búsqueda de la fuente de la juventud o el elixir de la vida en la alquimia. Dante incluso usó una palabra, transhumanar, para hablar de trascender la naturaleza humana. Anda, no conocía ese detalle delante. Sí, sí. Y bueno, ya en la modernidad tienes precursores como Descartes, que ya se imaginaba una medicina capaz de lograr la inmortalidad física, o gente como William Godwin. Incluso se debate si Nietzsche y su Übermensch influyeron, aunque él hablaba más de autorrealización que de tecnología, claro. O sea que hay antecedentes filosóficos. Y también científicos o protocientíficos. No hay que olvidar el cosmismo ruso, con figuras como Fyodorov a finales del XIX, que ya pensaban en la resurrección tecnológica y la expansión cósmica. Vale, pero el término transhumanismo como lo usamos hoy, ¿cuándo aparece y quién lo impulsa? Pues mira, J.B.S. Haldane, un biólogo bastante polémico, ya en 1923 hablaba de las implicaciones de aplicar la ciencia avanzada a la biología humana. Pero quien realmente popularizó la palabra transhumanismo fue Julian Huxley, el biólogo hermano del escritor, en un ensayo de 1957. ¿Y qué entendía él por transhumanismo? Él lo definía como el proceso por el cual la especie humana, en su conjunto, superaría sus propias limitaciones y las frustraciones de la existencia. Una visión bastante humanista, aún, en cierto modo. Pero luego la cosa se volvió más tecnológica, ¿no? Sí, exacto. Ahí fue clave un futurista que se hacía llamar FM 2030. En los años 60, él empezó a usar el término transhumano para referirse a personas que ya estaban adoptando tecnologías, estilos de vida, formas de pensar, que él veía como una transición hacia lo posthumano. Gente que ya vivía un poco en el futuro, digamos. Algo así. Y esto sentó las bases para que ya en los años 90, gente como Max More articulara los principios del extropianismo. Esta fue una filosofía ya claramente futurista, que le dio una definición más moderna y activa al transhumanismo. ¿Diferenciándolo del humanismo clásico? Justo, el extropianismo y el transhumanismo que surgió de él se diferenciaban del humanismo tradicional al anticipar y abrazar cambios radicales provocados por la tecnología. Ya no era solo superar limitaciones abstractas, sino usar herramientas concretas para transformarnos. Y ahí es cuando se empiezan a crear organizaciones, ¿no? Sí, para darle más estructura. Moore fundó el Extropian Institute junto a Tom Morrow.
Y más tarde, en 1998, Nick Bostrom y David Pearce fundaron la World Transhumanist Association, que ahora se llama Humanity Plus. Buscaban darle un marco más académico, más de debate público. Y aquí es donde, imagino, la cosa conecta de lleno con la inteligencia artificial, la singularidad. Conceptos que hoy nos suenan muchísimo. Totalmente. Esa conexión es fundamental. Ya en 1965, E.G. Good habló de la posibilidad de una explosión de inteligencia si creábamos máquinas más inteligentes que nosotros. Que a su vez crearían máquinas aún más inteligentes. Exacto, un ciclo autoacelerado. Y luego, pensadores como Marvin Minsky, Hans Moravec o sobre todo Ray Kurzweil han sido figuras clave. Se mueven entre la parte técnica de la IA y la computación y la especulación futurista más radical. Kurzweil y su famosa singularidad tecnológica. Precisamente, la idea de que estamos cerca de un punto de inflexión, la singularidad, donde el progreso tecnológico, impulsado sobre todo por la IA, se acelera tanto que cambia de forma impredecible y fundamental la condición humana. Esta visión es un motor central del transhumanismo contemporáneo, junto con los avances en biotecnología, neurociencia. Entendido el origen y la evolución. Entonces, volvamos a las metas. Más allá de la idea general de superar límites, ¿qué objetivos concretos persiguen? ¿Es solo vivir más y ser más listos o hay más tela que cortar? Pues, a ver, el espectro es bastante amplio. Por un lado tienes una vertiente, digamos, más social o colectiva. Muchos transhumanistas ponen el foco en aplicar la tecnología para resolver grandes problemas globales. Tipo, Pues erradicar enfermedades que causan sufrimiento masivo, paliar discapacidades severas, incluso luchar contra la pobreza o el cambio climático usando herramientas tecnológicas avanzadas. Es una visión de mejora para la humanidad en general. suena bastante alineado con objetivos humanistas tradicionales en ese sentido. Sí, en parte sí. Pero luego está el núcleo que quizás es más distintivo del transhumanismo. La mejora radical del individuo. Ahí está la clave, ¿no? Ahí está, digamos, lo más característico y a veces lo más polémico. Hablamos de mejorar drásticamente la salud, extender la esperanza de vida de forma radical. No solo vivir más años, sino vivirlos en plenitud física y mental, y por supuesto aumentar nuestras capacidades. ¿Capacidades de qué tipo? Pues cognitivas, ser más inteligentes, tener mejor memoria, aprender más rápido, físicas, más fuerza, resistencia, sentidos aumentados, e incluso psicológicas o emocionales, mayor bienestar, control emocional, quizá eliminar tendencias negativas como la agresión. Stephen Hawking llegó a sugerir algo así, ¿no? Que quizá necesitábamos mejorar nuestra inteligencia y reducir la agresividad para sobrevivir como civilización. Idea que flota en el ambiente transhumanista, la necesidad de tomar las riendas de nuestra propia evolución, pasar de la evolución darwiniana, lenta y azarosa, a una evolución dirigida o participativa, donde nosotros decidimos hacia dónde vamos. Y dentro de esto, la idea de la inmortalidad, o al menos una vida muchísimo más larga, es quizá la que más llama la atención. Es una meta universal para todos los transhumanistas. Es central para una gran parte del movimiento, sin duda. Es como el santo grial para muchos. Pero, curiosamente, no es algo unánime. ¿Ah, no? No. Hubo una encuesta, ya hace unos años, de un tal Hank Pellissier, que reveló que casi un 24%, casi una cuarta parte de la gente que se identificaba como transhumanista, en realidad no deseaba la inmortalidad. ¿Y por qué no? ¿Qué razones daban? Y también había gente con creencias espirituales o religiosas que esperaban una vida después de la muerte y no querían renunciar a ella. Es interesante ver que no es un bloque monolítico, que hay diversidad de opiniones incluso en metas tan centrales. Desde luego. Y además de la mejora personal, hay otros grandes objetivos que mueven a muchos transhumanistas. ¿Cómo cuáles? Pues un área que ha ganado muchísimo peso, sobre todo gracias al trabajo de gente como Nick Bostrom, es la de la mitigación de los riesgos existenciales. ¿Qué significa eso exactamente? Significa identificar y tratar de prevenir aquellas amenazas que podrían llevar a la extinción de la humanidad o destruir de forma permanente nuestro potencial futuro. ¿Amenazas como una guerra nuclear? ¿Un asteroide? Esas también, claro. Pero Bostrom y otros se centran mucho en los riesgos que podrían surgir precisamente de las tecnologías avanzadas que el propio transhumanismo promueve. Ah, la paradoja. Exacto. El riesgo de una inteligencia artificial general que se vuelva hostil o indiferente a nosotros. El riesgo de pandemias globales, naturales o diseñadas. El riesgo de un mal uso de la nanotecnología o la biotecnología avanzada.
Paradójicamente, para alcanzar un futuro posthumano mejorado, primero hay que asegurarse de que llegamos a tener un futuro. Tiene sentido. Una cosa es querer mejorar y otra es autodestruirse en el intento. Justo. Así que, para muchos, abordar estos riesgos existenciales es una prioridad tan grande o más que la propia mejora humana. Vale, entendido. Hablemos ahora de las herramientas. ¿Con qué tecnologías concretas sueñan o trabajan para lograr todo esto? Porque suena a ciencia ficción de la buena. Pues se habla mucho de lo que llaman la convergencia NBIC. Es un acrónimo. NBIC. ¿Qué significa? Nano, bio, info y cogno. Nanotecnología. La capacidad de manipular la materia a escala atómica y molecular. Biotecnología. Todo lo relacionado con intervenir en nuestros genes, nuestra biología. Piensa en la edición genética tipo CRISPR, pero mucho más avanzada. Vale, nano y bio. Info y cogno. Info se refiere a las tecnologías de la información, computación, inteligencia artificial, manejo masivo de datos. Y cogno son las ciencias cognitivas, entender cómo funciona el cerebro y eventualmente poder modificarlo o interactuar con él de formas nuevas. La convergencia de todo eso asusta un poco, ¿no? Bueno, el potencial es enorme, tanto para bien como para mal, claro. Si piensas en ejemplos más concretos. Sí, por favor, bajémoslo un poco a tierra. Pues mira, desde la ingeniería genética para eliminar enfermedades hereditarias, eso ya se está empezando a hacer, o incluso para mejorar ciertos rasgos, pasando por las neurotecnologías, implantes cerebrales, interfaces cerebro-computador. Como los experimentos de Kevin Warwick, ¿no? Que se conectó a Internet. Exacto, Warwick es un pionero en eso. O piensa en Neil Harbison, el artista cyborg con la antena implantada que le permite oír los colores, incluso los que están fuera del espectro visible humano como el infrarrojo o el ultravioleta. Harbison es un caso fascinante, sí. Ampliación sensorial pura y dura. Totalmente. Y si vamos más allá, a lo más especulativo, pues se habla de la impresión 3D de órganos a la carta para trasplantes sin rechazo, la criónica, la congelación de personas con la esperanza de poder reanimarlas en un futuro con tecnología más avanzada. ¿Y lo de subir la mente a un ordenador? ¿El mind uploading? Eso es, la carga de la mente. La idea, muy teórica aún, de poder transferir la conciencia, la personalidad, los recuerdos, a un sustrato no biológico, a un ordenador o una red. Para muchos esa sería la forma definitiva de alcanzar la inmortalidad, al menos una inmortalidad digital. Uf, eso sí que da vértigo. Desde luego. Y para poder usar todas estas tecnologías, los transhumanistas suelen defender ciertas libertades fundamentales. Libertades como... Pues hablan de la libertad morfológica, el derecho a modificar tu propio cuerpo como consideres oportuno, la libertad cognitiva, el derecho a alterar tu propia mente, tu conciencia, y la libertad procreativa, el derecho a decidir sobre tus capacidades reproductivas, incluyendo el uso de tecnologías para elegir o modificar rasgos de tus hijos. libertades que, claro, chocan frontalmente con muchas visiones tradicionales. Absolutamente. Pero ellos argumentan que son extensiones lógicas de las libertades individuales que ya valoramos. Aunque muchas de estas tecnologías suenen a futuro lejano, es verdad que ya usamos cosas que nos modifican de formas que antes eran impensables, ¿no? Claro, esa es una buena reflexión. Piensa en la cirugía estética, que modifica nuestra apariencia, o los fármacos psicotrópicos que alteran nuestro estado de ánimo o nuestra concentración. Ritalin, modafinil, incluso cosas más comunes como el Viagra o el Botox, que buscan restaurar funciones o apariencias juveniles. O las prótesis avanzadas, los implantes cocleares... Exacto. O nuestra propia dependencia de los smartphones, que actúan casi como una extensión de nuestra memoria y nuestras capacidades cognitivas. La línea entre lo natural y lo artificial, entre la terapia y la mejora, es cada vez más borrosa. Entonces, los transhumanistas dirían que ya estamos en ese camino. Sí, muchos dirían que ya somos, en cierto modo, transhumanos. Simplemente proponen que seamos conscientes de ello, que aceleremos el proceso y que lo dirijamos hacia metas más ambiciosas y explícitas, en lugar de dejarnos llevar por la inercia tecnológica. No ven una ruptura radical con el pasado, sino una continuación del viejo deseo humano de mejorar sus condiciones de vida usando las herramientas disponibles. Entiendo. Ahora, has mencionado que no es un movimiento monolítico. Supongo que, como en cualquier corriente de pensamiento amplia, habrá distintas facciones o sensibilidades. Sí, por supuesto. No es un bloque homogéneo para nada. Hay tensiones y debates internos importantes.
Una de las divisiones más claras es la que hay entre el transhumanismo libertario y el transhumanismo democrático o social. ¿En qué se diferencian principalmente? El transhumanismo libertario, muy influido por el extropianismo original, pone mucho énfasis en la libertad individual y el libre mercado. Confían en que la iniciativa privada y la desregulación impulsarán la innovación y eventualmente harán que las mejoras sean accesibles. ¿Y el democrático? El transhumanismo democrático, o tecnoprogresista como a veces se le llama, está mucho más preocupado por la equidad social y los riesgos de que estas tecnologías creen nuevas formas de desigualdad. Abogan por la regulación, por políticas públicas que garanticen un acceso universal a las mejoras, por ejemplo, incluyéndolas en la sanidad pública. Quieren asegurarse de que los beneficios lleguen a todos y no solo a una élite. Esa tensión entre libertad individual y equidad social parece un eje central del debate, ¿no? Lo es, absolutamente. Refleja debates más amplios de la sociedad, pero aplicados a estas tecnologías tan potentes. Y luego hay otras corrientes con enfoques más específicos. Por ejemplo, Pues tienes el inmortalismo, que se centra casi exclusivamente en la extensión radical de la vida, o el postgenderismo, que propone usar la tecnología para superar las limitaciones o imposiciones del género biológico, permitiendo una mayor fluidez o incluso su eliminación voluntaria. postgenderismo. Interesante. Sí, o el singularitarianismo, que son los que están más convencidos de que la singularidad tecnológica está al caer y se centran en prepararse para ella. También está el tecnogaianismo, que busca usar la tecnología avanzada no solo para mejorar al humano, sino para restaurar y proteger el medio ambiente, una especie de ecologismo tecnológico. ¿Y mencionaste antes el abolicionismo? Sí, el abolicionismo de David Pearce es una corriente muy particular, con una base filosófica utilitarista muy fuerte. Su objetivo es usar la biotecnología, la ingeniería genética, la neurociencia, para erradicar por completo el sufrimiento involuntario en todos los seres sintientes, no solo humanos, una meta enormemente ambiciosa. Vaya, sí que hay diversidad. ¿Y cómo encaja la religión o la espiritualidad en todo esto? Porque, a primera vista, parece un movimiento muy secular, muy basado en la ciencia y la razón. Predomina una visión secular, atea o agnóstica, eso es cierto. Muchos transhumanistas ven la religión tradicional como un obstáculo o algo superado, pero no es exclusivo. ¿Hay transhumanistas religiosos? Sí, los hay. Existen grupos organizados, por ejemplo, la Asociación Transhumanista Mormona o la Asociación Cristiana Transhumanista. Intentan encontrar puentes entre sus creencias religiosas y las metas transhumanistas, a menudo reinterpretando conceptos como la creación, la salvación o la vida eterna en clave tecnológica. ¿Cómo hacen eso? Bueno, algunos argumentan que si Dios nos dio la capacidad de razonar y crear tecnología, usarla para mejorar nuestra condición, para superar el sufrimiento y la muerte, es cumplir con un mandato divino de co-creación. Otros ven ecos espirituales en ideas como la carga de la mente, la posibilidad de una conciencia colectiva, o en visiones cósmicas como el punto omega de Teilhard y Chardin, o la versión de Frank Tipler, con un universo colapsando en un supercomputador divino. Suena a una especie de tecnoespiritualidad. Algo así. También hay interés en usar la neurotecnología para acceder o controlar estados alterados de conciencia que tradicionalmente se han considerado místicos o espirituales. Incluso hay budistas que exploran conexiones entre el transhumanismo y la búsqueda budista de la liberación del sufrimiento. Pero imagino que también habrá fuertes críticas desde las religiones establecidas. Por supuesto, muchas tradiciones religiosas ven el transhumanismo como una forma de arrogancia humana, de querer jugar a Dios, de negar nuestra condición de criaturas finitas. El Vaticano, por ejemplo, ha expresado preocupaciones morales. Se critica a la visión instrumental del cuerpo, el posible abandono de la compasión por los débiles. Lo ven como una forma moderna de gnosticismo, buscando la salvación a través del conocimiento y la tecnología en lugar de la fe o la gracia. Entendido. Bueno, está claro que un proyecto tan radical, que toca fibras tan sensibles de lo que significa ser humano, tiene que generar una oposición y un debate intensos. Hablemos de las críticas. ¿Cuáles son los principales puntos de fricción? A menudo se habla de los bioconservadores como opositores. Sí, ese término se usa a veces. Las críticas son muy variadas y vienen de frentes distintos. Un primer grupo importante de críticas cuestiona la viabilidad misma del proyecto transhumanista. En plan, ¿esto es realista o es pura fantasía? Exacto. ¿Son realistas estas promesas de inmortalidad, superinteligencia, carga de la mente?
Críticos como Max Dublin recuerdan el historial de predicciones tecnológicas fallidas en el pasado. Otros, como Gregory Stock, aunque pro-tecnología, son escépticos sobre una ciberización masiva a corto plazo. Hay quien habla directamente de fantasías cuasi científicas. Y sobre la parte biológica. También hay mucho escepticismo ahí. Biólogos como Stuart Newman advierten sobre la inmensa complejidad de los sistemas biológicos y los riesgos impredecibles de la manipulación genética profunda, especialmente a nivel embrionario. Argumentan que no entendemos lo suficiente como para jugar a ese nivel sin causar daños terribles. ¿Y la respuesta de los transhumanistas a esto sería? Pues, por un lado, apelar al progreso exponencial de la tecnología, como hace Kurzweil. Señalan la aceleración en campos como la genómica, la IA, la computación, y argumentan que nuestra capacidad para modelar y entender sistemas complejos está creciendo también exponencialmente. James Hughes, por ejemplo, defiende que ya estamos desarrollando modelos computacionales cada vez más precisos de la biología. Pero bueno, el debate sobre la viabilidad sigue muy abierto. Vale, viabilidad cuestionada. ¿Qué más? Imagino que la ética es un gran campo de batalla. Sin duda. Otro gran bloque de críticas es el de la moralidad intrínseca. ¿Tenemos derecho a modificar tan fundamentalmente la naturaleza humana? ¿Es moralmente aceptable? Aquí entran las críticas religiosas que mencionamos, la acusación de jugar a Dios. La idea de la arrogancia prometeica. Eso es. Documentos como la Declaración del Vaticano de 2002 consideran estas aspiraciones inmorales. Filósofos como Michael Sandel argumentan que esta búsqueda de la perfección puede erosionar nuestra apreciación por el don de la vida y nuestra humildad ante lo dado. Se ve a veces como otro movimiento utópico más, buscando construir el cielo en la tierra con tecnología, algo que históricamente ha acabado mal. ¿Y la respuesta transhumanista a la crítica moral? Pues varía. Algunos, como los teólogos transhumanistas tipo Cole Turner o Peters, argumentan lo contrario, que nuestra capacidad de co-crear nos obliga moralmente a usar la tecnología para mejorar la biología y aliviar el sufrimiento. Otros, más seculares, como Bostrom, argumentan que el deseo de superar limitaciones es universal y profundamente humano, no algo inmoral en sí mismo, y critican lo que ven como una sacralización injustificada de la naturaleza humana actual, con todas sus fallas y sufrimientos. También se critica mucho la visión del cuerpo que parece tener el transhumanismo. Sí, críticas feministas como las de Susan Bordo o de otros autores como Klaus-Gert Giesen señalan una visión muy instrumental, muy cartesiana, del cuerpo como una máquina a optimizar o incluso a desechar. Argumentan que esto ignora la importancia del cuerpo vivido, de la encarnación, para nuestra identidad y experiencia. Luego está el miedo a perder nuestra identidad, nuestra humanidad. Exacto, ese es otro eje central de la crítica, la posible pérdida de la identidad humana. Autores como Bill McKibben se preguntan si, al eliminar nuestras limitaciones, al buscar la inmortalidad o la superinteligencia, ¿no perderíamos también el sentido de la vida? Aquello que le da valor. El esfuerzo, la finitud, la vulnerabilidad. El miedo a convertirnos en algo vacío o irreconocible. Sí, o el miedo a que se borre la frontera entre lo humano y lo artificial, como plantean Jeremy Rifkin o Kay Cochran. El temor al Frankenstein, a crear seres que no entendemos o no podemos controlar, o a convertirnos nosotros mismos en artefactos. ¿Y qué dicen los defensores ante esto? Pues suelen rechazar estas preocupaciones como algo subjetivo basado en el miedo a lo desconocido. Ronald Bailey, un conocido transhumanista libertario, argumenta que la humanidad no es una esencia fija, sino algo en constante evolución. Otros, como Woody Evans, defienden que si creáramos seres conscientes no biológicos, como clones o quimeras o IAs, merecerían derechos y respeto, y que oponerse a ello es una forma de racismo humano o especismo carbonocéntrico. Vaya, racismo humano. Es un término fuerte. Lo es. Ahora pasemos a una de las críticas que quizá tienen más eco social y político: los efectos socioeconómicos. La desigualdad, ¿no? La brecha entre ricos mejorados y pobres naturales. Exactamente. Es la distopía tipo Gattaca. Si estas tecnologías de mejora radical son caras, y al principio seguramente lo serán, ¿no crearán una división brutal en la sociedad? Una brecha genética o brecha posthumana entre una élite capaz de pagarse la inmortalidad, la superinteligencia, etc., y una masa de gente que se queda atrás. Autores como McKibben o Lee Silver han alertado mucho sobre esto. Sí, y también filósofos políticos de peso.
Francis Fukuyama, que como dijiste antes llamó al transhumanismo la idea más peligrosa del mundo, temía precisamente esto, que amenazara los fundamentos de la igualdad humana sobre los que se basa la democracia liberal. Jürgen Habermas también ha expresado preocupaciones similares sobre la instrumentalización de la vida humana. Es una preocupación muy seria. ¿Cómo responden los transhumanistas? Pues aquí se ve clara la división interna que comentábamos. Los transhumanistas democráticos, como James Hughes, reconocen el riesgo y proponen soluciones políticas. Regular el acceso, incluir las mejoras en sistemas de sanidad universal, usar la fiscalidad para redistribuir. Argumentan que prohibir las tecnologías sería peor, porque crearía mercados negros y paraísos fiscales para los ricos. ¿Y los libertarios? Los libertarios confían más en que, a la larga, el propio mercado y la innovación tecnológica abaratarán los costes y harán las mejoras accesibles para todos, como ha pasado con otras tecnologías, desde los coches hasta los móviles. Argumentan también que la igualdad política nunca se ha basado en la igualdad biológica estricta, baile, y que el liberalismo ya protege los derechos de todos, independientemente de sus capacidades o mejoras. Sigue siendo un debate complicado. Hay otras implicaciones sociales. Sí, se mencionan otras cosas. Por ejemplo, Gerald Abrams habla del impacto en la estética y la cultura. Si todos buscamos un ideal de perfección física o mental, no podríamos perder la diversidad expresiva, la belleza de la imperfección que a menudo inspira el arte. Es una perspectiva interesante. Y muy ligado a la desigualdad y la mejora está el fantasma de la eugenesia. Inevitablemente sí. Los críticos señalan la conexión histórica. El propio Julian Huxley, que popularizó el término transhumanismo, también fue un defensor de la eugenesia en su momento. Eso es un lastre importante. Lo es. Las organizaciones transhumanistas actuales se desmarcan enfáticamente de la eugenesia coercitiva, racista y estatalista del pasado. La condenan sin paliativos. Sin embargo, muchos sí defienden lo que llaman una nueva eugenesia o eugenesia liberal. ¿Qué sería eso? Sería una eugenesia basada en la elección individual y voluntaria de los padres, utilizando tecnologías de reproducción asistida y diagnóstico genético, reprogenética, para elegir o modificar características de sus futuros hijos. Defienden que es una extensión de la libertad reproductiva. Pero los críticos ven peligros ahí también, ¿no? Claro. Temen que, aunque sea voluntaria, genere presiones sociales enormes para tener hijos optimizados, que se estigmatice a quienes nazcan con discapacidades o simplemente normales, y que al final se llegue a una nueva forma de discriminación o incluso a una guerra de castas entre humanos y posthumanos, como alertan George Annas o Lori Andrews. Otro frente de debate muy candente. Y nos queda un último gran bloque de críticas, que ya mencionaste antes. Los riesgos existenciales que la propia tecnología podría generar. Exacto, el riesgo de que se nos vaya de las manos. Científicos como Martin Rees, astrónomo real británico, han pedido mucha más cautela y regulación en campos como la IA, la biotecnología o la nanotecnología. El miedo a crear una superinteligencia que nos supere y nos elimine, o a un desastre ecológico causado por nanomáquinas autorreplicantes, el famoso Grey Goo o plaga gris. Aquí algunos invocarían el principio de precaución, ¿no? Mejor no tocar ciertas cosas por si acaso. Sí, el principio de precaución es un argumento frecuente. Los transhumanistas suelen responder que el principio de precaución, aplicado de forma demasiado estricta, también tiene riesgos. El riesgo de no desarrollar tecnologías que podrían salvarnos de otros peligros o mejorar enormemente nuestras vidas. Proponen enfoques más pragmáticos. ¿Cómo cuál? Acelerar el desarrollo de las tecnologías defensivas o beneficiosas y, al mismo tiempo, intentar retrasar o controlar el desarrollo de las que parezcan más peligrosas. Otros critican lo que ven como un alarmismo excesivo. Hay incluso una crítica filosófica llamada Calamity Theory, que cuestiona algunos de los supuestos de Bostrom sobre los riesgos existenciales. Vaya, que el debate sobre los riesgos es complejo incluso dentro del propio campo pro-tecnología. Muchísimo. Y hay debates más recientes también. Por ejemplo, sobre la relación entre transhumanismo y antinatalismo, la idea de que no deberíamos tener hijos. O sobre si la extensión radical de la vida no agravaría problemas como la gerontocracia, el poder excesivo de los más viejos. Y queda un último punto que aparecía en las fuentes sobre el uso propagandístico del término. Sí, esto es interesante y muy actual. Se reporta, y lo mencionamos de forma neutral simplemente como algo que señalan algunos análisis, que el término transhumanismo está siendo utilizado de forma creciente como un estereotipo negativo, como un nombre de paja, por parte de ciertos movimientos políticos antidemocráticos o iliberales. ¿En qué sentido?
Pues según análisis como los del politólogo alemán Markus Linden, estos grupos usan transhumanismo como una etiqueta para aglutinar miedos diversos. Miedo al globalismo, a la pérdida de valores tradicionales, a las élites tecnológicas supuestamente deshumanizadas. Lo convierten en un enemigo común abstracto para unir a grupos muy dispares, desde simpatizantes de regímenes autoritarios hasta ciertos fundamentalismos religiosos o corrientes de extrema derecha e izquierda en contra de lo que perciban como las élites de las democracias liberales. O sea, que el término se saca de su contexto filosófico o tecnológico y se convierte en un arma arrojadiza en la batalla cultural y política actual. Exactamente. Es un fenómeno a tener en cuenta, cómo estas ideas sobre el futuro más radical se insertan y son instrumentalizadas en los conflictos ideológicos del presente. Bueno, hemos recorrido bastante terreno: orígenes, metas, tecnologías, corrientes internas y sobre todo un montón de críticas y controversias. Si tuvieras que resumir el panorama, ¿qué dirías? Parece que estamos ante una tensión fundamental. Sí, yo creo que sí. Por un lado, tienes ese impulso profundamente humano, casi diría que inherente de ir más allá, de superar nuestros límites, de no conformarnos con lo que somos. Un impulso que ahora cuenta con herramientas tecnológicas cada vez más potentes que hacen que sueños antiguos parezcan, por primera vez, quizá alcanzables. Y por otro lado, Y por otro lado, tienes preocupaciones muy profundas y muy legítimas, dudas éticas sobre si debemos recorrer ese camino, miedo sobre las consecuencias sociales, sobre la desigualdad que podría generar, inquietud por los riesgos existenciales que podríamos desatar, y la pregunta fundamental sobre si, al intentar convertirnos en más que humanos, no acabaremos perdiendo precisamente aquello que nos da valor y sentido. es un diálogo complejo, lleno de matices, sin respuestas fáciles. Exacto. No hay blancos y negros aquí. Es un campo donde las ideas están en constante ebullición, igual que la tecnología que las inspira. Y el debate no es solo científico o filosófico, es también político, social, cultural. Nos afecta a todos y a todas, de una forma u otra. Quizás, para terminar, podríamos dejar una reflexión flotando para quienes nos escuchan. Más allá de las visiones más extremas del transhumanismo, de la inmortalidad o los cyborgs, pensemos en nuestro día a día. Ajá. ¿Cómo nos relacionamos ya hoy con tecnologías que de hecho nos cambian? Los móviles, que son casi extensiones de nuestra memoria y nuestra vida social. Los fármacos, que modulan nuestro ánimo o nuestra capacidad de concentración. Las prótesis cada vez más sofisticadas que se integran en el cuerpo. Los algoritmos que influyen en nuestras decisiones. Es una buena pregunta. ¿Dónde ponemos cada uno de nosotros y como sociedad la línea entre usar una herramienta y transformarnos a nosotros mismos? ¿Cómo navegamos esos cambios que, nos guste o no, ya están sucediendo a nuestro alrededor? No hace falta irse a la ciencia ficción más lejana para empezar a pensar en estas cosas. Totalmente de acuerdo. La reflexión empieza mucho más cerca. Pues ahí queda esa pregunta. Ha sido una inversión fascinante, la verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Un placer. Y a todos los que nos habéis escuchado, hasta la próxima. Hola. Hoy nos metemos con un tema del que se habla un montón, pero que igual no siempre se entiende del todo bien: el autismo. Vamos a explorarlo a fondo basándonos en un extracto bastante completo de Wikipedia. Hola. Sí, es una fuente que recopila, bastante información y nos da una visión general interesante para empezar a tirar del hilo. Exacto. Formalmente se le llama trastorno del espectro autista, TEA, y lo que nos dice esta fuente es que se caracteriza, sobre todo por diferencias en cómo se comunica uno y cómo interactúa socialmente. Ujú. Y también, pues, una preferencia marcada por las rutinas, por lo que es predecible, ¿no? Un procesamiento sensorial diferente, intereses muy, muy específicos y a veces comportamientos repetitivos. Eso es. Y bueno, todo el debate social que hay alrededor. Venga, vamos a desgranar esto. Perfecto. Y yo creo que es clave desde ya insistir en lo de espectro. Es que es fundamental. Sí, Significa una diversidad enorme. Las personas autistas son muy diferentes entre sí, las necesidades de apoyo varían muchísimo, desde gente totalmente independiente hasta personas que necesitan ayuda constante o que no usan el lenguaje hablado para comunicarse. La fuente da una visión general, pero esa variabilidad es
lo primero a tener en cuenta. Totalmente de acuerdo. Pues empecemos por ahí, por las características centrales que define la fuente. Según los manuales de diagnóstico, como el DSM-5, hay como dos grandes áreas, ¿no? Sí. Dos pilares, digamos. El primero. Diferencias persistentes en la comunicación y la interacción social. ¿Y el segundo? Patrones de comportamiento, intereses o actividades que son restringidos y repetitivos. Los llaman RRB a veces. Exacto, RRB. Si te parece, entramos un poco en las diferencias sociales, pero sin perdernos, que hay mucho detalle. Venga. La fuente destaca 3 aspectos. Uno es la reciprocidad socioemocional. Qué es exactamente? Pues, a ver, es básicamente el toma y daca social. Cómo inicias interacciones, cómo respondes a otros, cómo compartes intereses o emociones. En la infancia, pues a lo mejor se ve en que hay menos balbuceo o cuesta más participar en juegos de ida y vuelta simples. Vale. Históricamente, esto se vinculó mucho con la teoría de la mente, esa capacidad de inferir lo que otros piensan o sienten. Aunque ahora hay otras teorías también. Entiendo. ¿Y las otras dos áreas de diferencias sociales? La segunda es la comunicación no verbal. Aquí entra todo lo que no son palabras, el contacto visual, por ejemplo. Que a veces se dice que las personas autistas lo evitan. Sí, pero ojo, no siempre es por falta de interés. La fuente apunta a que para algunas personas puede ser incómodo, muy intenso, incluso agobiante. También incluye diferencias en usar o interpretar gestos, expresiones faciales, el lenguaje corporal o incluso el tono, el ritmo al hablar, lo que llamamos prosodia. A veces es más monótona o diferente. Vale. Comunicación no verbal. ¿Y la tercera? La tercera tiene que ver con desarrollar, mantener y entender las relaciones. Puede que al principio parezca que hay menos interés en otros niños, pero la fuente dice algo interesante. ¿El qué? Que las personas autistas a menudo conectan muy bien entre ellas, con otras personas autistas. Las dificultades surgen más en la interacción con personas no autistas. Ah, mira. Y lamentablemente esto se relaciona con que sufran más acoso escolar. Y también se menciona el masking. El camuflaje, ¿no? Intentar disimular los rasgos autistas. Eso es, un esfuerzo consciente por encajar, por parecer normal, que agota muchísimo y, según la fuente, se asocia con peor salud mental y diagnósticos más tardíos, sobre todo en mujeres. Y sobre esas dificultades en la interacción, la fuente menciona algo que le va una vuelta interesante. El doble problema de empatía. Sí, esa idea es muy potente. ¿Qué significa? Pues que no es solo que la persona autista tenga, digamos, dificultades para leer a la persona no autista. Es que la persona no autista también tiene muchas dificultades para entender la perspectiva, la comunicación, la forma de estar en el mundo de la persona autista. O sea, que la barrera es mutua. No es un déficit solo en un lado. Exacto. Es una falta de entendimiento en ambas direcciones. Cambia bastante el foco, ¿verdad? Deja de poner toda la carga de la dificultad en la persona autista. Desde luego. Vale, eso cubre el primer bloque, el de la interacción social. Y el segundo, los patrones restringidos y repetitivos, los RRB. Pues para el diagnóstico se necesita que se cumplan al menos 2 de los criterios dentro de este bloque. La fuente los agrupa en varias categorías. A ver cuáles. Pues mira, unos son los movimientos, vocalizaciones o uso de objetos repetitivos, lo que a menudo se llama stimming. Como aletear con las manos o balancearse. Sí, exacto. O alinear juguetes, dar vueltas a objetos, repetir sonidos, palabras o frases enteras. Eso es la ecolalia. Que a veces se ven como algo raro o a eliminar. Claro, pero es importante entender, y la fuente lo recoge, que estos comportamientos suelen tener una función. Muchas veces son una forma de autorregularse, de calmarse ante el estrés, la ansiedad o una sobrecarga sensorial. No son, digamos, tics sin sentido. O sea que entender para qué sirven es más útil que intentar suprimirlos sin más. Justo. Ahí está el cambio de enfoque que se está proponiendo desde muchos ámbitos. Otra categoría es la insistencia en la invarianza. ¿Eso qué es? ¿Rutinas? Sí, una fuerte necesidad de que las cosas sean iguales, de seguir rutinas muy específicas. Y claro, una dificultad muy grande, a veces con reacciones muy intensas, ante cambios inesperados, incluso si son pequeños. ¿Vale? Intemo. ¿Qué más? Pues los intereses intensos y muy focalizados. A veces se les llama intereses especiales. ¿Ah, sí? ¿Eso he oído? Que se meten a fondo en un tema. A fondo es poco.
pueden ser increíblemente absorbentes, una pasión por temas muy concretos, dinosaurios, trenes, sistemas de clasificación, lo que sea. Y esto puede ser una fuente enorme de placer, de conocimiento experto, de identidad. A veces se relaciona con el concepto de monotropismo, esa tendencia a enfocar la atención intensamente en pocas cosas. Interesante. ¿Y la última categoría de RRB? La reactividad sensorial. Respuestas que son diferentes a las habituales ante estímulos sensoriales. Puede ser hipersensibilidad. Que te molesten mucho las luces, los ruidos, las etiquetas de la ropa. Exacto. O hiposensibilidad. Parecer indiferente al dolor, al frío, al calor. O necesitar estímulos muy intensos. O incluso una fascinación por ciertas luces o movimientos. Es un perfil sensorial muy particular en cada persona. Todo esto dibuja un cuadro muy diverso. Y la fuente menciona más cosas, ¿no? Aparte de estos dos grandes bloques. Sí, claro. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje. Puede haber retraso o incluso ausencia de lenguaje hablado en algunas personas, lo que se llama autismo no verbal, o al contrario, hiperlexia, que es aprender a leer muy pronto, a veces antes de hablar bien. O sea que no es verdad eso de que todas las personas autistas no hablan o hablan raro. Para nada, es un espectro también en eso. Y hay un punto muy importante y muy serio que la fuente destaca, la salud mental. Uf, sí. ¿Qué dice? Pues que hay un riesgo significativamente más alto de tener problemas de salud mental asociados. Hablamos de ansiedad, de depresión. Las tasas son mucho mayores que en la población general. ¿Y se sabe por qué? Bueno, es complejo. Influyen factores como las dificultades sociales, el aislamiento, el sentirse diferente, el esfuerzo del masking que decíamos, y también, tristemente, ser víctima de acoso o abuso, que es más frecuente. Qué duro. Sí. Y ligado a esto, la fuente también menciona un riesgo más elevado de autolesión, no con intención suicida necesariamente, sino a veces como forma de comunicar malestar, regularse o por factores neurológicos. Y, lamentablemente, también un riesgo mayor de ideación suicida y de intentos de suicidio. Son datos muy preocupantes que subrayan la necesidad de apoyo adecuado. Es fundamental tener eso en cuenta. Totalmente. Y la fuente también describe otras experiencias comunes, aunque no sean diagnósticos formales. El burnout autista, que es un estado de agotamiento físico, mental y emocional extremo, muchas veces ligado al masking y a la sobrecarga crónica. ¿Vale? También la inercia autista, esa dificultad tremenda para empezar tareas, pero también para cambiar de una a otra, o para parar una vez que has empezado. Como quedarse atascado. Algo así. Y luego están las crisis, los meltdowns, que son como una explosión hacia afuera por sobrecarga, gritos, llantos, agitación, y los shutdowns, que es más una implosión, un cierre hacia adentro, quedarse bloqueado, sin poder hablar o moverse. Son respuestas a sentirse completamente desbordados sensorial o emocionalmente. Entiendo. Vaya panorama más complejo. Y parece que además el autismo no suele venir solo. La fuente habla de condiciones concurrentes, ¿verdad? Las famosas comorbilidades. Sí, es muy frecuente. Casi más la norma que la excepción, diría yo. Y esto, claro, complica a veces el diagnóstico porque los síntomas se pueden solapar. ¿Cuáles son las más comunes, según la fuente? Pues mira, el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es súper común. Las cifras varían, pero pueden rondar el 30% o más. Anda. También los trastornos de ansiedad son muy frecuentes. Y la depresión. La epilepsia también tiene una prevalencia mayor que en la población general, sobre todo si hay discapacidad intelectual asociada. ¿Y la discapacidad intelectual siempre va junta? No, para nada. Antes se pensaba que era más común, pero con los criterios diagnósticos actuales, más amplios, que incluyen a personas sin DI, lo que antes se llamaba Asperger, por ejemplo, la proporción ha bajado. La fuente habla de un 30-40%, pero es una cifra que está en revisión constante. Vale, o sea que la mayoría de personas autistas no tienen discapacidad intelectual. Exacto. Luego también menciona el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, que a veces es difícil de distinguir de los intereses intensos o las rutinas, problemas de sueño, que son muy habituales, sobre todo en la infancia, problemas gastrointestinales también, Vaya. y dificultades motoras. Eso también es muy prevalente. Torpeza, problemas de coordinación, lo que se llama dispraxia, e incluso una tasa más alta de hipermovilidad articular, como el síndrome de Ehlers-Danlos.
Y bueno, también menciona una posible mayor frecuencia de disforia de género, aunque dice que la evidencia todavía es tentativa. Madre mía, es que es un montón de cosas a tener en cuenta para un buen diagnóstico y apoyo. Desde luego, reconocer y tratar estas condiciones concurrentes es vital, porque impactan muchísimo en la calidad de vida. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón. ¿De dónde viene? ¿Qué dice la fuente sobre las causas del autismo? Pues la respuesta corta es que no se sabe la causa exacta. Es complejo y es multifactorial, eso seguro. O sea, no hay una única causa. No. Lo que sí parece clarísimo es que la genética juega un papel principal. Los estudios con gemelos muestran una heredabilidad muy alta. ¿Pero se conocen los genes exactos? Es complicado. No es un solo gen, como en algunas enfermedades genéticas. Se habla de cientos de genes implicados, cada uno probablemente con un efecto pequeño, pero que interactúan entre sí y, ojo, también con factores ambientales. Ujú. Estos genes influyen en cómo se desarrolla el cerebro, cómo se conectan las neuronas, en los neurotransmisores. Cosas así. A veces son mutaciones raras, otras veces variantes genéticas más comunes. También se habla de mutaciones de novo, que aparecen espontáneamente y no se heredan. Vale, genética compleja. ¿Y qué más? ¿Factores ambientales? Se investigan. La fuente menciona algunos factores que podrían aumentar ligeramente el riesgo, como la edad avanzada de los padres, sobre todo del padre, algunas complicaciones durante el embarazo, diabetes gestacional, ciertas infecciones, o la exposición a algunos medicamentos durante la gestación, como el ácido valproico, que se usa para la epilepsia. ¿Pero son causas directas? La fuente es bastante cauta aquí. Dice que los resultados de los estudios a menudo son inconsistentes y que pocos vínculos están firmemente establecidos. Lo que sí deja meridianamente claro, y esto es crucial, Dime. es que la crianza, el estilo de los padres, la falta de cariño, nada de eso causa autismo. Eso hay que subrayarlo 1000 veces, ¿verdad? Por todo el daño que hicieron teorías antiguas. Exacto. La fuente dedica un apartado a desmontar hipótesis refutadas. Menciona la terrible teoría de la madre nevera, de los años 50 y 60, que culpaba a las madres frías y distantes. Está totalmente desacreditada científicamente, pero causó un sufrimiento y una culpa inmensos. Terrible. Y también aborda de forma muy clara la hipótesis de las vacunas. Ah, el tema recurrente. La triple vírica, el mercurio. Pues la fuente es tajante. Esa teoría se basa en un estudio fraudulento de 1998 cuyo autor perdió su licencia médica. Desde entonces, montones de estudios enormes, con millones de niños, han demostrado una y otra vez, de forma contundente, que no existe ningún vínculo entre las vacunas y el autismo, ni la triple vírica ni el timerosal, que ya casi no se usa. Es que parece mentira que todavía haya gente que lo crea. Ya. Pero es así. Y es peligroso, porque el miedo infundado ha hecho que bajen las tasas de vacunación y que resurjan enfermedades que teníamos controladas. La ciencia es clara. Las vacunas no causan autismo. Punto. Entendido. Genética compleja, algunos posibles factores de riesgo ambiental aún por confirmar bien, y nada de culpas a padres ni a vacunas. Vale. ¿Y cómo se clasifica todo esto hoy? Hablaste del espectro. Exacto. Los manuales actuales, el DSM-5-TR y la CIE-11, usan el término paraguas trastorno del espectro autista, TEA. Esto unifica diagnósticos que antes estaban separados, como el autismo clásico, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, ¿Y por qué espectro? pues para reflejar esa enorme variabilidad de la que hablábamos. No es una línea recta de poco autista a muy autista. Es multidimensional. Puedes tener muchas habilidades en un área y muchas dificultades en otra. El DSM-5, por ejemplo, intenta capturar esto con niveles de necesidad de apoyo 1, 2 y 3, pero es una simplificación. Ya. Y hay todo un debate actual que la fuente también recoge sobre si los criterios diagnósticos actuales capturan bien toda la diversidad del espectro, sobre todo en mujeres o adultos. Y también una tendencia fuerte, impulsada por la comunidad autista, a usar un lenguaje más neutro y afirmativo, hablar de características en lugar de déficits o síntomas y evitar la idea de cura. Lo que nos lleva directos al manejo y las intervenciones. Si no es algo a curar, ¿cuál es el objetivo entonces? Muy buena pregunta. Y aquí, como en casi todo lo relacionado con el autismo, hay diferentes perspectivas, a veces enfrentadas. A ver.
Por un lado, está el modelo más médico o rehabilitador tradicional, que se enfoca en reducir los síntomas o déficits, en enseñar habilidades para que la persona se ajuste mejor a las expectativas sociales, para que sea más independiente según los estándares neurotípicos. Vale. Y por otro lado, está el enfoque que surge del movimiento de la neurodiversidad que defiende la propia comunidad autista. Este enfoque pone el énfasis en mejorar la calidad de vida, en apoyar la comunicación funcional, sea verbal o no, en ayudar a gestionar la ansiedad, la sobrecarga sensorial, la inercia, y en abordar conductas que realmente causan daño a uno mismo o a otros, pero sin intentar cambiar los rasgos centrales del autismo, respetando la forma autista de ser, sentir y procesar el mundo. Entiendo. Son enfoques bastante distintos. Sí, y la fuente repasa diferentes tipos de intervenciones. Menciona que la evidencia sobre la eficacia de muchas de ellas tiene limitaciones, aunque se está avanzando. ¿Qué tipo de intervenciones menciona? Pues hay muchas, no farmacológicas. Educación especial intensiva, terapia del lenguaje, terapia ocupacional para habilidades de la vida diaria, entrenamiento en habilidades sociales, terapia cognitivo-conductual, TCC. Y supongo que menciona el ABA, ¿no? El análisis conductual aplicado. ¿Se oye mucho? Sí, claro. Lo describe como un enfoque que usa principios del aprendizaje, como el refuerzo, para enseñar conductas consideradas socialmente relevantes o adaptativas. La fuente dice que hay evidencia de que puede ser eficaz para mejorar ciertas habilidades, como el lenguaje o la adaptación, sobre todo en niños pequeños. Pero creo que también hay críticas, ¿no? Muchísimas. Y la fuente las recoge. Se cuestiona la ética de algunas técnicas pasadas y presentes. El énfasis tan fuerte en la conformidad y en hacer que el niño aparezca no autista. El riesgo de que ignore las necesidades internas y el estrés que supone para la persona. El posible fomento de la dependencia del terapeuta. Hay un debate muy intenso sobre si el ABA respeta realmente la neurodiversidad o si intenta normalizar. Tela. Es un tema delicado. Sin duda. También se habla mucho de la importancia de la inclusión educativa y laboral. Crear entornos que se adapten a las necesidades autistas, no al revés. ¿Cómo? Pues con estrategias como el Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, que beneficia a todos los estudiantes, ofreciendo predictibilidad, rutinas claras, opciones para regularse sensorialmente, espacios tranquilos, apoyos para las funciones ejecutivas, planificación, organización. El marco SPACE que menciona, sensorial, predictibilidad, aceptación, comunicación, empatía, es interesante. Suena bien, pero ¿se aplica? Pues la realidad es que queda mucho camino. La fuente señala las altas tasas de desempleo y subempleo entre adultos autistas. Siguen existiendo muchas barreras: falta de comprensión, rigidez en los entornos laborales, sobrecarga sensorial, dificultades en la comunicación. Se necesitan más ajustes razonables, horarios flexibles, teletrabajo, instrucciones claras, formación a compañeros. Queda claro que el entorno es clave. ¿Y qué hay de los medicamentos? Pues la fuente es muy clara en esto. No hay medicamentos que traten las características nucleares del autismo. No hay una pastilla para ser menos autista. Vale. ¿Y entonces para qué se usan? Se usan para tratar las condiciones concurrentes que comentábamos antes. Si hay TDAH, se pueden usar estimulantes, aunque la fuente dice que a veces son menos eficaces o tienen más efectos secundarios que en personas con TDAH sin autismo. Si hay ansiedad o depresión, pues antidepresivos o ansiolíticos. Ya. Y luego están los antipsicóticos, como la risperidona y el aripiprazol. Estos sí están aprobados en algunos países, como Estados Unidos, específicamente para tratar problemas graves de irritabilidad, agresión o autolesiones en niños y adolescentes autistas. Pero son la solución. Hay que tener mucha precaución. La fuente menciona que tienen efectos secundarios importantes: aumento de peso, somnolencia, efectos metabólicos. Organizaciones como el NHS en Reino Unido advierten contra su sobreprescripción. No son para las rabietas normales, sino para situaciones muy concretas y graves, y siempre valorando muy bien los riesgos y beneficios. Entendido. Mucha cautela con los fármacos. Exacto. Y más cautela aún, o directamente rechazo, con las llamadas terapias alternativas sin evidencia científica. La fuente advierte seriamente contra prácticas peligrosas. ¿Cómo cuáles? Pues menciona la terapia de quelación para eliminar supuestos metales pesados, que no solo no funciona, sino que ha causado muertes.
Las soluciones basadas en lejía, como el MMS, que son tóxicas, la terapia SIS, que rechaza las vacunas y usa suplementos peligrosos, la oxigenoterapia hiperbárica, nada de esto tiene base científica para el autismo y puede ser muy dañino. Qué barbaridad que se ofrezcan esas cosas. Ya. Y también mencionan las dietas sin gluten y sin caseína. Dice que no hay evidencia sólida para recomendarlas de forma generalizada para el autismo. Pueden ser necesarias si hay celiaquía o alergias específicas, claro, pero como tratamiento para el autismo en sí, no. Y si se hacen sin supervisión, pueden provocar déficits nutricionales. Vale, mucho cuidado con las pseudoterapias y las dietas milagro. ¿Hay algo emergente que sí parezca prometedor? Sí, la fuente menciona algunas cosas con resultados iniciales positivos, aunque se necesita más investigación. La TCC y el mindfulness adaptados para adultos autistas parecen útiles para manejar la ansiedad y la depresión. La musicoterapia y la terapia asistida por animales también muestran potencial para mejorar la comunicación o reducir la irritabilidad en algunos casos. Bueno, al menos hay líneas de investigación abiertas. Cambiando de tercio, ¿qué nos dice la fuente sobre quiénes son las personas autistas? ¿Hay datos demográficos? Pues dice que el autismo ocurre en todos los grupos demográficos, en todos los países, en todas las etnias y niveles socioeconómicos. No entiende de fronteras. ¿Y cuánta gente hay? La prevalencia. La OMS estimó hace unos años, creo que en 2021, alrededor de 1 de cada 100 niños a nivel mundial. Pero las cifras varían mucho por países. En Estados Unidos el CDC da cifras bastante más altas. Creo que la última era 1 de cada 36 niños en 2020 o incluso más reciente, 1 de 31 en 2022. 1 de cada 31. Es muchísimo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Hay más autismo ahora? Es la gran pregunta. La mayoría de expertos cree que este aumento en las cifras se debe sobre todo a una mayor conciencia social y profesional, a mejores herramientas de diagnóstico y a que los criterios se han ampliado para incluir a personas que antes no recibían el diagnóstico, no necesariamente a que haya un aumento real de casos por causas ambientales desconocidas, aunque no se descarta del todo. Entiendo. Mejor detección y criterios más amplios. Eso parece lo principal. También se sigue diagnosticando más en hombres que en mujeres, como 3 veces más. Pero aquí también hay debate, Porque... porque se sospecha que hay un sesgo diagnóstico, que el autismo en mujeres y niñas puede manifestarse de forma diferente, quizás con menos comportamientos externalizantes y más masking, y por eso pasa más desapercibido o se confunde con otras cosas como ansiedad o timidez extrema. Interesante. ¿Algún otro dato demográfico? Sí, la fuente menciona que estudios recientes sugieren una mayor probabilidad de que las personas autistas se identifiquen como LGTBI+ en comparación con la población general. Y también una mayor probabilidad de ser no teístas o no religiosos. Son correlaciones que se están empezando a estudiar más. Curioso. ¿Y qué dice la fuente sobre el pronóstico? ¿Cómo evolucionan las personas autistas a lo largo de la vida? Pues en general se considera una condición para toda la vida. Los rasgos nucleares suelen persistir. Aunque es verdad que algunas personas, con apoyos y desarrollo personal, pueden llegar a no cumplir todos los criterios diagnósticos en la edad adulta, o aprenden a enmascarar muy bien. ¿Y la independencia? Ahí hay mucha variabilidad. La fuente cita que un porcentaje alto, quizás hasta el 85%, necesita algún tipo de apoyo para una vida totalmente independiente en la adultez. Pero esto depende mucho de factores como tener lenguaje funcional antes de los 6 años, un cociente intelectual en el rango promedio o superior y poder desarrollar habilidades laborales. O sea, que el apoyo es clave. Fundamental. Con los apoyos adecuados y un entorno que comprenda y se adapte, la fuente subraya que las personas autistas pueden participar plenamente en la sociedad y tener vidas satisfactorias y significativas. No es una sentencia no poder lograr cosas. Vale, eso es importante. Y ya para ir terminando, llegamos a la parte de sociedad y cultura. Aquí es donde entra fuerte el movimiento de la neurodiversidad, que ya hemos ido mencionando. Exacto. Es un cambio de perspectiva muy importante que ha surgido en las últimas décadas, impulsado en gran medida por las propias personas autistas. ¿En qué consiste exactamente? Pues, a ver, la idea central es que el autismo y otras condiciones como el TDAH, la dislexia, etcétera, no son enfermedades o trastornos que haya que curar o erradicar, sino que son variaciones naturales en el neurodesarrollo humano, parte de la diversidad neurológica de nuestra especie.
Como la biodiversidad, pero en el cerebro. Algo así. Entonces, desde este paradigma, se aboga por la aceptación, el respeto y la inclusión de las personas neurodivergentes tal y como son. Se pide que las terapias se centren en mejorar la calidad de vida y las habilidades de afrontamiento, no en normalizar. Y se reivindican derechos civiles, reconociendo a la comunidad autista como una minoría neurológica que a menudo sufre discriminación. Suena muy lógico y empoderador, pero la fuente también dice que hay controversias dentro del propio movimiento, ¿no? Sí, como en todos los movimientos sociales grandes y diversos, la fuente señala un debate sobre si el paradigma de la neurodiversidad representa bien las necesidades y experiencias de todo el espectro autista, especialmente de aquellas personas con altas necesidades de apoyo, con discapacidad intelectual severa o que no tienen lenguaje verbal. Porque algunos críticos argumentan que el discurso se centra mucho en personas autistas con más habilidades de comunicación o académicas, lo que antes se llamaba Asperger, y que quizás se minimizan las dificultades reales y la necesidad de intervenciones intensivas que tienen otras personas del espectro. También hay debates sobre quién tiene la voz cantante en el movimiento y si sus perspectivas son realmente universales para toda la comunidad. Entiendo. Es un debate complejo y en evolución. Sin duda, es importante conocer estas tensiones internas también. Y hablando de dificultades, lamentablemente la fuente confirma lo que ya sospechábamos. La discriminación es una realidad para muchas personas autistas. Desgraciadamente sí. La fuente reporta que sufren discriminación directa e indirecta en muchos ámbitos. En la escuela, buscando trabajo, en el propio sistema sanitario, a menudo basada en prejuicios, en la percepción de que son diferentes o simplemente por falta de ajustes y comprensión. Y esto puede llevar a la exclusión, al aislamiento y, en casos extremos, a situaciones de abuso o violencia. Qué triste que siga pasando. Mucho. Y la fuente incluso menciona implicaciones legales en algunos países, como restricciones para obtener el carnet de conducir, poseer armas o acceder al servicio militar basadas únicamente en el diagnóstico. Tela. Bueno, pues haciendo un resumen de toda esta inmersión tan densa, queda claro que el autismo, según lo describe esta fuente, es un espectro increíblemente variado, con unas bases biológicas complejas que todavía se están investigando a fondo, Ujú. y con unas características muy diversas, que van desde la forma de comunicarse e interactuar, hasta los intereses y la manera de procesar el mundo sensorialmente. Y todo esto en un contexto social y de manejo que está cambiando muchísimo, con ese debate entre el modelo médico y el de la neurodiversidad. Totalmente. La información que hemos repasado refleja muy bien cómo ha evolucionado la comprensión del autismo. Hemos pasado de visiones muy limitadas, a menudo cargadas de estigma y culpa, a una visión mucho más rica, más compleja y esperemos cada vez más respetuosa con la experiencia autista real. Pero vamos, que el camino sigue. Sin duda. Y para dejar algo ahí flotando para quienes nos escuchan, una reflexión final que se desprende de todo esto y que la propia fuente sugiere, ¿no? Si de verdad empezamos a asumir la idea de la neurodiversidad y somos conscientes de las barreras y la discriminación que todavía existen, ¿cómo podríamos, como sociedad, dar un paso más allá de la simple tolerancia o de hacer ajustes mínimos? ¿Cómo podríamos empezar a valorar de verdad e incluso aprovechar las perspectivas, las habilidades y los talentos únicos que las personas en el espectro autista aportan al mundo? Buena pregunta para cerrar. Pues con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.